la nación, como concepto de sociedad cohesionado por una identidad común, ya no existe. La común identidad. La fraternidad es la genética constitutiva de la humanidad. Las relaciones de unos pueblos con otros han estado inspiradas en el principio de sobrevalorar las diferencias y menospreciar la común igualdad. Y las diferencias las hemos convertido en bandera de superioridad y dominación. Hoy la conciencia avanza imparable, persuadidos de que el valor supremo es la vida que está en cada persona. Jamás, fíjense lo que voy a decir ahora, lo digo con calor, hechos o circunstancias accidentales pueden eclipsar lo esencial. Y lo esencial es afirmar que, frente a la realidad pequeña de la patria, del territorio, de la lengua, de la cultura, de la religión, de la política, de los estados, está la realidad grande, superior a todas otras, de la persona. Mi patria universal es la dignidad de la persona. Mi lengua universal son los derechos humanos. Mi religión es la que me religa a todo ser humano, me lo hace otro yo y me hace tratarlo como yo quiero que me traten a mí. Mi sangre y mi ADN universales me identifican con la sangre y ADN de todos los humanos, con sus anhelos de justicia, de libertad, de amor y de paz. Mi ciudadanía es planetaria, no disminuida en ninguna parte, y brota de mi ser humano como en todos los demás. Todos somos personas, y si personas iguales, y si iguales, hermanos, y si hermanos, ciudadanos del mundo entero. Lo absoluto es, primero, las razas son relativas, las religiones son relativas, las lenguas son relativas, las patrias son relativas, las culturas son relativas. Lo absoluto es el amor a toda persona, el no querer el mal para nadie, el no explotar a nadie, el no humillar a nadie, el no discriminar a nadie, el no engañar a nadie. La fraternidad es la genética constitutiva de la humanidad, genética que hace intolerable la injusticia, el odio, la indiferencia, el orgullo, la insolidaridad. Uno se hace prójimo de cualquier necesitado cuando tiene compasión de él. Y tiene compasión cuando ve en su cara la cara de un hermano. Hoy el planeta Tierra produce bienes, recursos y medios para todos, pero no todos tienen acceso a ellos porque el capitalismo los excluye. Se explica perfectamente que esta crisis haya despertado en nosotros un sentimiento básico de rebeldía, de indignación, de solidaridad universal. Tal sentimiento no ha hecho sino conectar con lo que en toda cultura es lo más íntimo de nuestro ser, la dignidad humana. Homo homini res sacra. El hombre es para el hombre cosa sagrada. No se la puede mercantilizar. Y también, homo homini frater non lupus. El hombre es para el hombre hermano, no loro. Hemos dado, creo, con esto, con la clave.
que nos brinda la solución. Esta crisis no es económica, aunque también es ético-humanista. En virtud de esta clave podemos sentenciar tú, yo y todos. No soporto la injusticia, no soporto la desigualdad, no soporto la discriminación, no soporto el engaño, no soporto la humillación, no soporto el maltrato, no soporto la soberbia, no soporto la dominación. No lo soporto. Me rebelo y lo rechazo. Y lo rechazamos todos, porque todos somos lo mismo. Porque maltratar a uno es maltratar a todos. Y discriminar y humillar y despreciar a uno es despreciar a todos. La clave está: la vida del otro, cualquiera que él sea, es como la mía. Y si no estoy dispuesto a que nadie pisotee mi dignidad, tampoco estoy dispuesto a que nadie pisotee la dignidad de mi prójimo, que es y vale tanto como yo, en cualquier parte de la tierra. Y esto no lo dice solamente un creyente como yo, lo dice un Che Guevara, por ejemplo, en la última carta a sus hijos. Sobre todo, sean capaces de sentir en lo más hondo de su alma cualquier injusticia contra cualquier ser humano cometida en cualquier parte de la tierra. Es la cualidad más linda de un revolucionario. El Che Guevara. Y cuando le escribe una señora: mire usted, yo me llamo Guevara, que me gustaría saber si somos parientes. Y le contesta: mire usted, yo no lo sé si somos parientes, pero si usted es capaz de temblar de indignación cuando se comete una injusticia contra un ser humano, somos más que parientes. Oye, Jesús, que aquí está tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de Dios. ¿Y quiénes cumplen la voluntad de Dios? Los que proceden con justicia y amor. ¿El Che? Esta clave es condición y presupuesto para toda indignación. A mí se me revuelven las entrañas cuando soy tratado injustamente. Me hierve la sangre cuando me discriminan. Se me agita el corazón cuando me quitan mi dignidad. Y cuando a un prójimo, cualquiera que sea, se le trata injustamente, se le discrimina o se le quita su dignidad, también se revuelven mis entrañas, me hierve la sangre y se agita mi corazón. Si esto es muy claro. ¿O no, Juan? Es claro. Pero hoy no bastan las soluciones parciales. La crisis es universal y para resolverla hay que contar con una visión y solución que sean universales. Las visiones parciales, propias de otros tiempos, se han mostrado estériles. A superar esa parcialidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos están las palabras de la misma declaración: la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de la familia humana. Preámbulo. Esto quiere decir que en torno a esa dignidad y derechos no se ha impuesto todavía una concepción común que parecía augurarse en la Asamblea de las Naciones Unidas. No se ha impuesto la idea de que esa dignidad y derechos atañen a todos los miembros de la familia humana. Y no se ha impuesto porque en la política, en la educación y en los planes de los diversos pueblos no ha habido acuerdo y compromiso de cumplir un mínimo consenso básico que dé lugar a un consenso mínimo básico. Hoy es voz común que hay problemas comunes a todas las naciones que requieren un nuevo paradigma de visión
de normas, compartido por todos, y ese nuevo paradigma tiene que ser de carácter ético. Convencidos de esta unidad fundamental de la familia humana, las Naciones Unidas proclamaban en el 48, en el plano jurídico, los derechos humanos. Y eso mismo es lo que ha de ratificar desde el ángulo de la ética, el respeto total a la persona humana. Que estos refugiados, estos inmigrantes que vienen de Siria y donde sea, 5 millones, que no los admitimos como víctimas compasivas de no sé qué tipo, son sujetos humanos, estén donde estén, con una dignidad y unos derechos como nosotros, y se les tiene que reconocer esa dignidad y esos derechos en todo lugar y en todo momento. Pero bueno, estos son los principios que estoy diciendo, luego ya hablaremos más en concreto. Hay una norma universal primera, éticamente hablando. Todo ser humano debe recibir un trato humano. Lo explica muy bien el teólogo Hans Kuhn. Dice, esto significa que todo ser humano, sin distinción de sexo, edad, raza, clase, color de piel, capacidad intelectual o física, lengua, religión, ideas políticas, nacionalidad o estación social, posee una dignidad inviolable e inalienable. Por esta razón, todos, individuos y Estado, están obligados a respetar esa dignidad y a garantizar eficazmente su tutela. La economía, la política y los medios de comunicación, los centros de investigación y las empresas han de considerar siempre al ser humano sujeto de derecho. La persona debe ser siempre fin, nunca medio, nunca objeto de comercialización e industrialización. Nada ni nadie está más allá del bien y del mal. Ni individuo, ni estrato social, ni grupo de interés por influyente que sea, ni cártel de poder, ni aparato policial, ni ejército, ni Estado. Al contrario, todo el ser humano, dotado de razón y de conciencia, está obligado a actuar de forma realmente humana y no inhumana, a hacer el bien y evitar el mal. Solo pues, de esta manera, obrando de esta manera, actuamos humanamente. Y esto es lo que realmente queda esculpido por la ética, el derecho y la religión en esa regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieras para ti, o haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Ya yendo concluyendo, de este gran principio universal, que yo no voy a comentar ahora, sino enumerar por el tiempo, se derivan 4 principios fundamentales. Primero, respeta la vida. Tendría que explicarlo, pero no lo voy a hacer porque no hay tiempo, ya te podrán leerlo. Segundo, practica la justicia. Tercero, sé honrado y veraz. Cuarto, ama y respeta a los otros. Voy a hacer una conclusión y quiero hacerlo con unos textos que son enormemente significativos, empalmando con lo que he dicho al principio. Sobre todo unos textos de Pedro Casaldáliga, poeta, místico y profeta, y obispo, y según Leonardo Bock, santo. Y luego, con unas palabras del que fue ministro de Asuntos Exteriores de la Revolución Sandinista y presidente de la Asamblea General de la ONU durante el año 2008-2009, Miguel de Escoto. Vamos a ver. Convéncete, Benjamín,
Me decía Pedro Casaldélega en una entrevista: el primer mundo solo podrá liberarnos en la medida en que él se libere. Solo en la medida en que el primer mundo deje de ser primer mundo, podrá ayudar al tercer mundo. Para mí, esto dice, es dogma de fe. Si el primer mundo no se suicida como primer mundo, no puede existir humanamente el tercer mundo. Mientras haya un primer mundo, habrá privilegio, lujo, marginación. Si vosotros, en el primer mundo, no resolvéis ser un mundo humano, nosotros no podemos ser. Hoy, la realidad de los pueblos es global, mundialmente interconectada, pero se ha globalizado bajo el dictado y las leyes del neoliberalismo, dice Pedro. No es una realidad caótica, sino férreamente articulada, de la que es difícil salirse para intentar proyectos y soluciones que no sean los impuestos por la dictadura neoliberal. 1000 hechos lo acreditan. Yo digo siempre que el neoliberalismo, además de ser policía porque mata la vida de la mayoría, la deja sin condiciones de vida humana. Además de ser homicida, es suicida, porque no es posible que el futuro de la humanidad sea eso. Nosotros, que creemos en el Dios de la vida y creemos que la humanidad es hija de Dios y que tiene genética divina, no podemos permitir que la destrucción sea el destino de la humanidad. El reino de Dios es el destino de la humanidad, el proyecto de Jesús. El neoliberalismo, además de homicida y suicida, es ecocida. El lucro por el lucro, la técnica por la técnica, la explotación de los recursos lo más aprisa posible para acumular intereses, capital, que ahora es capital virtual, invisible, ecocida. Hay hilación entre la deuda externa y las deudas sociales. Si se paga la deuda externa, no se pagan las deudas sociales. Si se pagan las deudas sociales, no se paga la deuda externa. Creo que la deuda externa no se debe pagar. Es pecado mortal cobrarla y es pecado mortal pagarla. La deuda externa es la deuda de la muerte, además de que no les cuesta. Además de, ¿qué es la deuda? ¿Quién debe a quién? ¿Quién nos devuelva, que nos devuelvan el oro, la plata, que nos devuelvan la vida de los indígenas, de los esclavos negros, que nos devuelvan la vida de tantos niños y niñas, la mortalidad infantil, tanta salud, tanta educación prohibida, que nos devuelvan la floresta? No es utopía, no es historia, es realidad. No la hicimos nosotros, nos la hicieron, con mucho que se aprovecharon lacayos de los sucesivos imperios. Y dos textos más. Los pueblos indígenas tienen sobre sí la sentencia de muerte más inmediata, la muerte más lógica a partir del sistema. Estorban. Sus tierras son cero de la codicia de los grandes. América, en sus diversas naciones, en su entresijo continental, debe reaprender los valores básicos de las culturas indígenas. Es para mí como un dogma de fe: o el indio se salva continentalmente o no se salva. Es uno el sistema que nos tiene sometidos a todos. El blanco siempre ha hablado mucho de Dios, pero no ha respetado la voluntad del Dios verdadero, aquel Dios que es Padre de todas las personas y el Señor único de todos los pueblos, el Dios de la vida y el Dios de la muerte. Jesucristo no vino al mundo para que los indios dejasen de ser indios. Él no es un colonizador blanco, Él es el liberador. El indio cristiano que piensa en dejar de ser indio no puede ser un buen cristiano. Quien niega a su pueblo, niega a Dios
creador de todos los pueblos. Finalmente, tengo aquí, que yo si pudiera lo regalaría a todo el mundo, un manifiesto para el siglo XXI por la paz y la vida que lo hizo Miguel de Escoto. Yo como amigos que somos, le hice este pequeño obsequio, se llevó 1000 ejemplares, pero dice cosas que no las he oído nunca de ningún líder, ni político, ni social, las cosas que él dice, aprendidas ya desde mucho tiempo, pero sobre todo cuando estuvo de presidente de la Asamblea General de la ONU, 2008-2009. Y aquí dice, ya me gustaría leerlo, pero en fin, no quiero. Él dice: en nombre de mi Señor Jesús y en honor al 500 aniversario del célebre y valiente sermón de Fray Antonio de Montesinos, pronunciado el 21 de diciembre del año 1511 en Santo Domingo, hoy capital de nuestra hermana República Dominicana, que influyó en que yo, 450 años después, fuera ordenado sacerdote, prometo que desde este 21 de diciembre de 2011 en adelante, cada vez que me toque referirme a los Estados Unidos de Norteamérica, diré: el terrorista, asesino y genocida imperio estadounidense. Y podría seguir leyendo, pero creo que es suficiente. Pero tiene aquí unas palabras, quizás puedo decir la última, que es esta: para luchar efectivamente en el desenmascaramiento del imperio, la mitologización que hemos hecho de la democracia de Estados Unidos. No es una democracia, es una democracia militar. Y aquí hablo como alguien que lo ha experimentado. Y lo he experimentado cuando he estado en Cuba, en El Salvador, en Nicaragua, que recorrí de punta a cabo su revolución y vi cómo mataban a los campesinos en nombre de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Y así en todos los lugares donde han estado. 850 instalaciones militares en todo el mundo. ¿Para qué? ¿Por qué no se conforman con vivir en su país y dejar a que los demás países vivan con libertad y con paz? Es que tienen el destino que he dicho al principio. Si no cambiamos esto, todas las males que tenemos ahora aquí, cercanos, inmediatos, tienen como última causa esa otra. Señores, abramos la mente. Veamos dónde hay que apuntar. Porque dedicar 4.000 millones de euros diarios a la guerra, ¿tienen necesidad de hacerlo? Si no, ¿cómo van a mantener ese imperio? Él y otros, no excluyo a otros imperios que puedan venir, pero hoy es el imperio mayor. Decir, como decía el señor Kennan, que tenían la mitad de la riqueza del mundo, cuando son el 7% del mundo. Y hay quien se derrite por Estados Unidos, pero ¿qué es esto? Y sea quien gobierne en Estados Unidos, habrá más o menos, pero no es el presidente el que gobierna. Obama, que tiene buenos principios y que nos puede caer bien, tiene el cargo, pero no tiene el poder. ¿Quién lo tiene? Hay unos artículos maravillosos que no voy a comentar ahora, de estos días que están saliendo. Uno de Leonardo Bosch dice: ¿dónde está hoy el poder del mundo? ¿Quién domina? ¿Quién dice lo que hay que hacer? Este país hay que invadirlo, este país hay que destruirlo, a este señor hay que eliminarlo. ¿De dónde viene eso? Los políticos ya no cuentan. Hoy mandan los poderes financieros, las corporaciones multinacionales, y son pocas familias. Y tengo todos los datos, pero no es para darlo esto. Entonces, acabo con esto. A pesar de todo, nosotros creemos en un futuro humano, porque por encima de estas políticas o economías erradas, equivocadas, está la economía y la política auténtica que se fundamenta en la dignidad, en los derechos humanos universales, mediante los cuales todos somos hermanos, llamados a vivir fraternalmente en paz.
Gracias, Benjamín, por la claridad de las ideas, pero también quería dártelas por la pasión con que las dices. Porque cómo hablar sin pasión de ciertas cosas, de esta realidad en la que vivimos. Tu pasión también nos contagia, como nos aclaran la vista tus ideas. Son temas que hay que luego seguir elaborando y entre nosotros evidentemente prolongar la reflexión. Y para esto vamos a dedicar son las 10, 8 y 10, tenemos como límite hasta las 9. Así que lo previsto ahora es un poco iniciar un diálogo, un turno de intervenciones para los que quieran hacerlo. Y los que puedan, los que realmente tengan otras urgencias, pues no vamos con toda libertad. Pero bueno, ahora aprovechar también esta oportunidad para poder prolongar el diálogo. No antes de todo quería decirles, esto lo podemos encontrar también en un libro de Benjamín que se titula Con la libertad del Evangelio, 10 temas de nuestro tiempo. Esto lo acaba de publicar, el prólogo es de Casaldáliga, y esto ya también es significativo, ¿no? Porque dice cuáles son sus creencias, sus raíces y sus afinidades. Pedro Casaldáliga, este obispo que ustedes saben, de Brasil, obispo y mártir aún en vida, ¿no? Bien, el libro está detrás. El que quiera adquirirlo lo puede hacer y en todo caso puede, si quiere, mandarlo a pedir. Ahí hay una hoja de petición para los que tengan interés por esta lectura. Pues nada, sin más, vamos a proceder a dar la palabra a los que quieran intervenir. ¿Queda todo tan claro, tan claro? Sí. Hay cosas que son súper claras. Dentro de todo lo que has comentado es algo que vivimos continuamente, es algo que estamos percibiendo en la sociedad que nos rodea, estamos viviéndolo incluso en propias carnes, esa falta de dignidad hacia el ser humano, esa inmoralidad total que hay, esa injusticia ante los derechos humanos. O sea, es que yo creo que todos los que estamos aquí vivimos eso prácticamente día a día y luego también lo vivimos personalmente, porque dices algo, a lo mejor alguna palabra que no le gusta al que tienes enfrente y entonces te tacha de todo lo que quieras sin entender que tiene que haber un respeto en el diálogo. Puedo estar de acuerdo con tus ideas o no puedo estar de acuerdo con tus ideas, pero en el diálogo, y eso falta también, ese diálogo entre las personas, ese respeto al hablar ha desaparecido. Esto que dices tú es muy importante. Fijaros bien, yo soy muy radical, porque la confusión no vale, nos engañan y nos manipulan. A mí no me importa las siglas. Cuando me dice, oiga, este es de derechas, este es de izquierdas, ya es un estereotipo que te marca o a favor o en contra. Eso puede ser fruto de una historia que ha cristalizado más o menos. Pero fijaros bien, nadie nace con un código genético en el que se le diga, este es de derechas, este es de izquierdas. No, este es un ser humano. Bien. Por tanto, yo a los partidos políticos, los que sean, mire usted es del PP, muy bien, me tiene sin cuidado. Usted es del PSOE, usted es de Unidos Podemos, usted es de lo que sea, de Ciudadanos o de lo que sea. Mire usted, como político,
está obligado, porque sea la jurada, a cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta Magna nuestra, que es la Constitución. ¿Qué dice esa Constitución? Todos los españoles son iguales ante la ley. Pero ¿sabe usted la maravilla, dejando otros puntos que se pueden reformar, a lo mejor, ¿no? Cuando se comienzan a enumerar los derechos básicos de todos los ciudadanos españoles, como de esta nación. ¿Usted cómo anda en esto, señor fulano de tal? Su partido ¿está dispuesto? ¿En qué medida? ¿Con qué medios? ¿Con qué leyes van a asegurar que todo español tenga una vivienda digna? Que todo español tenga un trabajo, que todo español tenga una jubilación digna, que tal, que cual, que... Está todo legislado. Está legislado, señores, pero con una claridad y una concreción, y urge la Constitución en muy diversos artículos. Los poderes públicos tienen obligación de promover y hacer efectivos estos derechos. Promover y hacer efectivos. Pero muchas veces nos vamos por las ramas diciendo que no coinciden, no concuerdan. Cojan esto. A mí me lo decía también Saramago. Si no es más que esto, por algo la conciencia lúcida y escarmentada después de la Guerra Mundial hizo esa maravillosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada, ratificada por todas las naciones. ¡Cúmplanlo! Pero qué ironía, dice. Primer artículo. Todas las naciones gozan de una igualdad soberana. Una soberanía igual. Cojan ustedes y analicen cómo está constituida la ONU, el Consejo de Seguridad, quiénes forman parte del Consejo y por quiénes son elegidos. Y ya está, ahí comienza todo. Esto es una hipocresía total. Y por eso hay gente, pero mucho más importante que yo, que han comenzado a decir, señores, hay que cambiar, hay que renovar. Está ahí el gran movimiento de los países no alineados, que son la mayoría que cuentan en la marcha de la humanidad. Entonces, eso es muy importante. Los derechos humanos son la base, el criterio y la meta de toda política auténtica. A mí me basta con eso. Yo no lo sé si usted es del Opus o usted es de lo que sea, me importa, de la Iglesia de base. Venga usted para acá. ¿Qué jornal tiene usted? ¿Cuánto gana usted al mes? Hay en España 120.000 españoles que ganan 20.000 euros al mes. 120.000. Y hay 7 millones que no llegan a 1.000 euros mensuales, ni a 800 ni a 700. Pero señores, si España es uno de los países más ricos del mundo, es la octava economía, o no sé cuál es, aquí dentro de Europa, o no, la quinta, hay bienes sobrantes. El problema para todos los políticos no es que no haya, sobran ladrones. Bienes hay para todos para vivir dignamente, pero de sobras, está dicho con datos, y lo han dicho gente mucho más importante que yo. La distribución de la riqueza. Si estos 120.000 españoles que cobran 20.000 euros al mes, este movimiento sociocultural político que se llama Recortes Cero y Verdes, han propuesto una medida muy concreta, bajarles a 10.000 euros, que ya está bien, 10.000 euros al mes, es un sueldo digno, ¿eh? ¿Sabe usted el ahorro que supondría esos 10.000 euros de 120.000 para salud, para educación, para vivienda, para tantas cosas? Y así siga usted.